¿Cómo están? El Señor ha sido bueno, siempre es bueno, nunca cambia. Su bondad y su misericordia nos alcanza. Gracias al Señor. Y por eso, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar la parábola de la oveja perdida. Y eso lo encontramos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 7, que dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlos. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrese conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, y aquí la palabra clave es arrepienta, así que lo subrayamos, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque cada día, mi Dios, tú nos muestras tu misericordia, tu amor, tu bondad, Señor, hacia cada uno de nosotros, Padre Santo. Y sobre todo, Padre amado, nos enseñas, mi Dios, a ser más como tú, a ir en busca de esa oveja perdida, Señor. Padre, escuchamos esta palabra de ti, Señor, que a través de mí, Señor, se haga rema en nuestros corazones, Padre. Padre, dame sabiduría, dame denuedo, dame inteligencia, Señor, para poder, Padre amado, servirte de instrumento tuyo, mi Dios, para darnos esta palabra hoy y que cale en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que la entendamos y la pongamos en práctica. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aquí dice que los dos están prendidos. En verde. Ok. Ahora, antes de entrar en lleno al estudio de esta parábola, vamos a definir lo que significa la palabra arrepentirse. Es la palabra clave. En Logos Calogos, que es un instrumento que nosotros usamos para estudiar la palabra, señala que esta palabra en griego significa metanoeo y significa pensar diferente y reconsiderar. Y es más, yo busqué un poquito más y decía un cambio de mente. Arrepentirse no es solamente decir, ay, perdón, sino también cambiar nuestro pensamiento, ¿cierto? Y sentirnos moralmente compungidos. ¿Qué es compungido? Que sentimos que hay una carga moral cuando hacemos algo, ¿verdad? Que sabemos que no agrada a Dios. Y cuando nos arrepentimos, esa compunción cambia, ¿verdad? Y podemos venir delante de la presencia de nuestro Señor, pedir perdón, sabemos que Él nos perdona, pero eso no nos da la banderita blanca para nosotros continuar pecando, sino que al arrepentirnos, al haber ese cambio de pensamiento y esa compulsión moral, no volvemos a pecar. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos claro la definición de la palabra arrepentirse, vamos también ahora a ver cuál es el versículo clave de esta parábola. Dijimos que está en Lucas 15 del 1 al 7, ¿cierto? Aquí el versículo clave es el versículo 7, que dice: os digo
que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese es nuestro versículo clave que vamos a tener para hoy y en el que vamos a basar nuestra enseñanza. Este versículo resume la enseñanza de la parábola de la oveja perdida, destacando el inmenso gozo de Dios por la restauración, subrayamos restauración, de solo un pecador. No está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que buscar cientos y cientos y miles de... No, una persona que se arrepienta, una persona que llegue a los pies del Señor y regrese a Él, ya con eso hay un inmenso gozo de Dios, comparado con la alegría por muchos que no se han extraviado. Ya el Señor sabe que los que se han arrepentido y han regresado al redil, ¿verdad?, ya están, como quien dice, seguros. Ahora la preocupación es por aquel que no ha venido a sus pies, que no se ha arrepentido. ¿Por qué dice regresa a Él? El plan original de Dios, cuando Él nos creó, cuando Él creó a Adán y a Eva, fue hacernos perfectos. Es más, Él nos hizo perfectos, ¿verdad? Adán y Eva estaban ¿dónde? En el Edén. Allí estaban hasta desnudos, ni siquiera sabían que estaban desnudos. Disfrutaban de árboles, de frutas, de todo. Ahí tenían todo. No había más nada que buscar. Y este Edén simboliza el redil. Pero, ¿qué pasó? Vino el pecado, ¿verdad? Eva decidió hacerle caso, ¿verdad?, a quien no debía haberle hecho caso. Y ya eso causó que ellos fueran echados del redil del Edén. ¿Pero qué? El Señor todavía quiere, porque nosotros estamos pagando las consecuencias de ese pecado, ¿cierto? Nosotros entonces ahora nacemos con naturaleza pecaminosa. Nosotros ahora somos atraídos al pecado. Aun cuando estamos en los caminos del Señor, siempre tenemos esa tentación. La carne es débil, dice la palabra, ¿verdad? Pero el Señor todavía quiere que regresemos. Ese es su anhelo más grande que Él tiene, que no se pierda ninguno. Ahora, podemos encontrar la misma parábola, y si alguien me ayuda a buscar Mateo 18, 12, 14, por favor. Y es la misma parábola que está en Mateo 18, versículos de 12 al 14. Y dice que os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Amén. Aquí dice que Jesús, el pastor, deja 99 ovejas para buscar una perdida, enfatizando la voluntad de Dios de que ningún pequeño, y subrayemos pequeño porque esto es muy importante. La palabra pequeño, ahora vamos más adelante, vamos a definir lo que es esa palabra pequeño. Dios no quiere que ningún pequeño se pierda y que hay gran gozo en el cielo por uno que se arrepiente. Nuevamente repetimos la palabra arrepiente. Se hace mucho énfasis en la palabra arrepentirse. Ahora, en el Evangelio de Lucas, que es nuestro tema principal, tiene un contexto ligeramente diferente, ya que está dirigida a fariseos y escribas que criticaban a Jesús por recibir pecadores, ¿verdad? Ellos murmuraban y decían, ¿cómo es que este hombre va a estar reuniéndose con estos pecadores? Ellos lo veían como que si eso era la cosa más horrible del mundo. ¿Por qué? Porque iba en contra de la ley judía, ¿verdad? Y ellos, siendo legalistas,
¿verdad? Veían que al Jesús reunirse con prostitutas, veían mal a los recaudadores de impuestos, ¿cierto? Ellos lo veían mal y los criticaban por eso. Y el Evangelio de Lucas concluye con más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuáles son los puntos claves de la parábola? Número 1, el pastor. Representa a Dios que busca activamente a los perdidos. Subrayemos perdidos porque esta también es otra definición que vamos a trabajar hoy. Número 2, la búsqueda activa de Dios. Jesús describe a Dios como el pastor que no se da por vencido, dejando a las 99 para ir a buscar a esa una que necesita arrepentirse y la busca hasta encontrarla. Número 3, la alegría de la restauración. Al encontrarla, el pastor la carga sobre sus hombros. ¿Quiénes han visto la figura esa que se ve por muchos lados? Exacto, que la carga. Es más, yo he leído que dice que le parte una pata. Le parte una pata y se la monta. ¿Por qué le parte una pata? Para que no se le vuelva a escapar. ¿Verdad? La carga sobre sus hombros y celebra con amigos y vecinos. Y número 4, el corazón del cielo. La conclusión es que hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido. Nuevamente nos vuelve a hablar de pecador arrepentido que por 99 justos. Antes de continuar, necesitamos establecer claramente dos definiciones. Primero, la definición de qué es una oveja perdida, según la Biblia. ¿Verdad? Y créanme que esta lo busqué. Y bueno, que Dios me ayude. Definición de oveja perdida según la Biblia. Bíblicamente, la oveja perdida es una metáfora de cualquier persona que se ha desviado del camino de Dios y de su rebaño. ¿Estábamos nosotros desviados? ¿Sí? Sí, porque andábamos en el mundo pecando, ¿verdad? Andábamos en el mundo sin reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Andábamos en el mundo, ¿verdad? Romantizando el pecado. Veíamos bien muchas cosas, ¿verdad? Porque recuerden, el mundo llama a lo bueno, lo llama malo, y a lo malo lo llama bueno. Pues nosotros estábamos allí. Nosotros nos habíamos desviado. ¿De cuál camino? Del camino original, ¿verdad? Del camino original en donde el Señor nos creó. De allí nos habíamos desviado. Representa, la oveja perdida también representa la fragilidad humana y la necesidad de redención, de arrepentimiento. Y simboliza el amor incondicional y la búsqueda activa de Dios por cada individuo, manifestado en Jesús, el buen pastor, quien deja las 99 para rescatar a la descarriada, trayendo gran gozo al encontrarla. Puntos claves de la definición de qué es una oveja perdida. Número 1, representa a los pecadores, a cada uno de nosotros, cuando nos alejamos de Dios y buscamos cosas mundanas, perdiendo el rumbo. Número 2, simboliza el desvío. Una persona que puede ser sin darse cuenta o por rebeldía, se aparta de la guía y protección del pastor. No se está apartando de la iglesia, no se está apartando del pastor Alfonso, no se está apartando de un pastor humano, se está apartando del pastor, en comillas, Dios. Número 3, destaca el valor individual. Para Dios, cada persona es invaluable. No está dispuesto a perder a nadie, por pequeña que ésta sea. No importa quién es, el Señor no está dispuesto a perder a nadie. Número 4, muestra el amor divino. La oveja perdida muestra cómo Dios abandona lo seguro. ¿Quién es lo seguro? Las 99 ovejas, ¿cierto? Que están seguras en un redil. Él sabe dónde están, Él sabe lo que están haciendo, Él sabe
¿verdad? Sus movimientos. Él sabe lo segura que están esas 99 ovejas y sale a buscar apasionadamente a la oveja perdida, demostrando amor y misericordia. Número 5, enfatiza la restauración. La oveja perdida enfatiza la restauración, porque no hay castigo al encontrarla. Al contrario, el Señor dice, vengan, celebren conmigo, hay gozo de que la encontré. Y sobre todo cuando esa oveja se arrepiente y restaura su comunión con el Señor. Hay muchas personas que se van de una iglesia y puede ser que vayan a otra, pero en realidad se han arrepentido, en realidad restauran su comunión con el Señor, porque aquí la clave es que haya arrepentimiento y restauración de la comunión con Dios. Esta parábola se encuentra en los evangelios de Mateo 18, 12, 14, que ya la leímos. Está en Lucas 15, 1 al 7, que también lo leímos. Pero también si alguien busca Ezequiel 34, 11, 16. También se relaciona con lo que el profeta Ezequiel habló en el Antiguo Testamento. O sea que eso no es del Nuevo Testamento. El Señor siempre ha estado buscando por las ovejas perdidas, sea antes de Jesús o después de Jesús, porque aquí Ezequiel lo menciona. ¿Alguien lo tiene? Ezequiel 34 del 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño, el pastor, el guía que está en medio de sus ovejas despasturas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estarán su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Amén, amén. Allí ya en Ezequiel, estamos hablando del Antiguo Testamento, ya el Señor estaba hablando, ¿verdad? De ir a buscar a esas ovejas descarriadas y nos dice que nos pondrá en lugares altos, ¿verdad? Que nos pondrá en ese lugar donde va a haber suficiente pasto para nosotros alimentarnos. ¿Qué es el pasto? Es la palabra de Dios para nosotros alimentarnos. ¿Por qué en lugares altos? Porque allí es donde menos posibilidad hay de que el lobo rapaz venga y nos agarre, ¿verdad? Entonces, Ezequiel compara a Jehová con un pastor que busca sus ovejas. Esto no es nuevo del Nuevo Testamento. Jesús se apoyó podemos decir que Jesús se apoyó en este relato de Ezequiel para él entonces hablar de la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida es una figura central que ilustra la búsqueda incansable de Dios por el individuo perdido. Indica el profundo amor de Dios por cada uno y la gran celebración en el cielo por su regreso al redil. Nosotros éramos ovejas perdidas y de vez en cuando por ahí también ¿verdad? El pie se nos resbala y nos salimos del redil. Pero es cuando tenemos que tener conciencia de que estamos fuera del redil, todo lo que nos puede pasar por estar fuera del redil y tener conciencia de buscar
restaurar la comunión con el Señor y el arrepentimiento. El Señor Jesús fue el que salió a buscarnos. La primera vez, Él fue el que salió a buscarnos, ¿cierto? Nadie, yo personalmente no conozco, de repente ustedes sí, yo personalmente no conozco a nadie que haya llegado a los pies del Señor porque Él la estaba pasando bien. Todos hemos llegado a los pies del Señor porque hemos estado metidos en el hueco. Estábamos en el hueco y necesitábamos una salida. ¿Pero qué? Es así como el Señor, ¿verdad? Salió a buscarnos, permitió las situaciones en las que pasamos para Él decir, toma la mano, aquí estoy, ¿verdad? Él fue el que nos buscó, porque nosotros en nuestra propia conciencia nunca lo hubiésemos buscado. Ahora vamos a definir lo que es el redil. Ya tenemos casi claro, o espero que claro, lo que es la oveja perdida. Ahora vamos a definir qué es el redil. Según la Biblia. Según la Biblia, el redil es un recinto físico creado para proteger ovejas de depredadores y ladrones, con una sola entrada custodiada por un pastor, una sola entrada. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Yo soy qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una sola puerta para entrar al redil. Y hay un solo camino para llegar a Dios el Padre. Y ese es Jesús. Entonces, tenemos a que el redil tiene una puerta. Y esa puerta está custodiada. Y figuradamente representa el pueblo de Dios, la iglesia o la comunidad de fe, donde Jesús, el buen pastor, guía, protege y da vida eterna a sus seguidores, quienes son las ovejas que escuchan su voz. En sentido literal, el redil es un cercado de piedras o espinos, a menudo sin techo, con una entrada única. No hay más entrada, por una entrada. El pastor vigilaba la entrada, contaba y cuidaba las ovejas durante la noche, protegiéndolas del peligro. Por la mañana, el pastor llama a sus ovejas y ellas lo siguen reconociendo su voz. Ahora, en el sentido figurado, que es el sentido del cristianismo, el redil es el lugar de protección, es el reino espiritual. Es la iglesia donde los creyentes están seguros bajo el cuidado de Dios y Jesús como el buen pastor. La puerta, Jesús se identifica como la puerta del redil. Eso está en Juan 10:7, si alguien lo puede leer. Juan capítulo 10, versículo 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. El mismo Jesús lo dijo, yo soy la puerta de las ovejas, por la cual se debe entrar para tener vida y salvación. No hay ninguna otra manera, es solo Jesús el que nos da esa entrada. El rebaño, eso significa los seguidores de Cristo, que son las ovejas que entran al redil al escuchar y obedecer la voz de Jesús, recibiendo vida eterna y protección divina. Y también significa unión de creyentes. Simboliza la comunidad de fe. Estamos hablando que incluye tanto judíos como gentiles que son reunidos bajo un solo pastor. ¿Cierto? Sabemos que hay una condición actualmente con los judíos, pero confiamos en Dios de que Él hará lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y que va a ser bueno. En resumen, el redil bíblico es un símbolo de seguridad, pertenencia y vida abundante. Tenemos que tener sentido de pertenencia al redil donde estamos. Nos tenemos que hacer parte de, tenemos que decir, yo pertenezco a este redil. Cuando decimos somos cristianos, ¿hay un sentido de pertenencia?
¿En verdad nos sentimos cristianos? ¿En verdad escuchamos la voz del pastor, del buen pastor? ¿En verdad seguimos sus mandamientos? Les dejo la pregunta. Estamos centrados en la relación entre el pastor y su rebaño, que en el Nuevo Testamento se convierte en una metáfora de la salvación a través de Jesucristo y su iglesia. Retomamos ahora la escritura que es verdad central, que es Lucas 15:1-7, y allí él muestra el amor personal y la búsqueda incansable de Dios por cada individuo y su gran regocijo al encontrar y restaurar a un pecador. Mientras Lucas ubica la parábola de la oveja perdida en el contexto temático de las cosas perdidas, Mateo la ve de diferentes contextos literarios y temáticos. ¿Por qué? Recuerden que Mateo era ¿qué? ¿Cuál era su profesión? Recaudador de impuestos, ¿verdad? Por lo tanto, él no era muy bien visto. A nadie le gustaba Mateo. Inclusive dentro de los mismos discípulos no les gustaba mucho. Pero Lucas era un doctor, ¿verdad? Entonces ellos van a tener diferentes formas de verlo, porque cada uno lo está viendo desde su perspectiva. Ahora, probablemente las formas parabólicas de Mateo y Lucas circularon independientemente en diversos sectores de la iglesia antigua. Y sí, como ahora nosotros vemos Mateo, vemos Lucas, vemos Juan, vemos Marcos, y todos parecen decir la misma historia, pero la hacen desde una perspectiva diferente. El contexto teológico de la parábola en Mateo es el reino de los cielos. El maestro, según el evangelista, desea afirmar quiénes son las personas más importantes de acuerdo a su comprensión y prioridades teológicas. Mateo está diciendo, el redil es el reino de los cielos. Entren, ¿verdad? Entren. ¿Por dónde? Por la única puerta que hay, que es Jesucristo. La importancia del mensaje en Mateo es no menospreciar a los pequeños. Nuevamente, subrayen pequeños que vamos a entrar en esa definición. Es una forma figurada de referirse, esta es la definición de pequeños. Los pequeños a los que se refiere Mateo es una forma figurada de referirse a la gente en necesidad, como los enfermos y endemoniados, pero también se refiere a los oprimidos, marginados y rechazados por la sociedad y por el sector del liderato religioso. Algo interesante que hay que recalcar aquí, ¿verdad? Es que los apóstoles, los que andaban con Jesús, Juan, Pedro, Felipe, Santiago, ¿verdad? Todos ellos eran enfermos, eran endemoniados, eran rebeldes, ¿verdad? Y también fueron rechazados por el liderato religioso. Porque cuando ellos llegaban a cierta edad, recuerden, ellos eran judíos, ¿verdad? Cuando ellos llegaban a cierta edad, ellos eran considerados para entrar a la escuela elitesca de los judíos para ser preparados como rabinos. Pero sin embargo, ninguno de ellos pasó la prueba. Ninguno de ellos fueron aceptados en la escuela de liderato religioso judío. Ninguno de ellos medía las exigencias de esos judíos. Pero lo interesante aquí es que para Jesús sí eran perfectos. Para Jesús sí daban la talla. Para Jesús sí servían. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Jesús es el que quita, pone, Jesús es el que sabe, ciertamente. Muchos de nosotros hemos sido rechazados, hemos sido marginados por nuestros padres terrenales, por la sociedad, aún por la misma iglesia.
Porque cuando hay ciertos requisitos que no medimos, ¿verdad? Somos rechazados. Pero les tengo buena noticia. Para Jesús somos perfectos. Y por eso Él salió a buscarnos. Él salió a regresarnos al redil. Entonces, recordemos eso. Los discípulos no eran perfectos para la sociedad y para los rabinos y para llegar a ser, ¿verdad? Un rabino de alta alcurnia. No, ellos no eran perfectos. Pedro era un pescador, Mateo era un recaudador de impuestos y todos los demás, ninguno tenía alcurnia, ninguno tenía, era todo eso que pedían en la escuela de los rabinos. Pero para Jesús fueron lo suficientemente perfectos para llamarlos sus discípulos. Un primer detalle al estudiar de la parábola de la oveja perdida en Lucas se descubre al ver el contexto temático que la enmarca. Esta sección del Evangelio contiene una serie importante de enseñanzas sobre las personas subestimadas, rechazadas, marginadas y excluidas. ¿Y quiénes son esas? Esas son las ovejas perdidas. Las que fueron marginadas, las que han sido subestimadas, las que han sido excluidas. Esa es la definición de una oveja perdida. Desde que Jesús fue a comer un sábado a la casa de un fariseo, y eso lo vemos en Lucas capítulo 14, hasta el momento en que rechaza de forma clara y categórica a quienes sean tropiezos en la vida. El tema central de esta narración es el apoyo a la gente en necesidad, a las personas heridas por la sociedad, a los hombres y mujeres que viven en opresión espiritual, religiosa, económica, social y política. Esos son los que necesitan recibir el Evangelio, escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se sienten perdidos, no se sienten apreciados, no se sienten aceptados, no encajan. Pero sin embargo, para Dios sí. Y eso es lo que tenemos que nosotros llevar. Eso es lo que tenemos que nosotros buscar a esas personas que han sido rechazadas, que han sido excluidas, que han sido marginadas. Y decirles, ¿sabes qué? Hay un Dios que sí te ama, no importa cómo tú seas. O sí importa, ¿verdad? Dicen, Dios te quiere tal como es. No. Dios te acepta como eres pero te cambia, ¿verdad? Te va a cambiar, te va a transformar. Esta sección contiene el evangelio de la gente rechazada. El evangelista unió 3 parábolas con un tema similar. Y esas parábolas son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, que es la que viene para la semana que viene, y la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo la utiliza como un preámbulo al tema del joven desorientado y aventurero que se pierde en la vida al solicitar al padre su parte de la herencia. Ahora, les invito a meditar un poco. Si mi definición de la oveja perdida, la definición bíblica de la oveja perdida es aquel que ha sido excluido, marginado, rechazado. ¿Fue el hijo perdido una oveja perdida? No. Él tomó la decisión de alejarse del padre por rebeldía, ¿verdad? Él tomó la decisión de salirse del redil. Y el padre nunca lo fue a buscar. El padre oró y esperó que él regresara. Y cuando regresó, lo aceptó con los brazos abiertos. Todo le reconoció su calidad de hijo, ¿verdad? Porque el hijo pensaba, bueno, regreso y me van a poner a trabajar como cualquier obrero que está allí. No, el padre hizo una fiesta. El padre lo aceptó en condición de hijo. Entonces, tengamos seguros que no confundimos una cosa con la otra.
Al estudiar estas parábolas hay que notar la relación respetuosa que Jesús tenía con cobradores de impuestos y escribas, como lo dijimos anteriormente. Esas dinámicas interpersonales eran inadmisibles y rechazadas por las autoridades religiosas. Pero Jesús, de acuerdo con las narraciones evangélicas, entendía que su misión principal en la vida era buscar a la gente dolida, menospreciada, rechazadas en la sociedad. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, recuerden que cuando Jesús se reunía, ¿verdad?, con los pecadores, con las prostitutas y con los recaudadores de impuestos y con todas estas personas que ante los líderes religiosos no valían la pena ni siquiera de voltearlos a mirar, murmuraban contra él. Y Jesús, ¿qué hacía? Él les hablaba, ¿verdad?, y les mostraba que estas personas sí valen la pena, que son tan amadas como cualquier otra, porque él no hace acepción de personas. El tema de la murmuración contra Jesús llega a un punto culminante en una narración del banquete que Leví ofreció. Y esto lo encontramos en Lucas 5, 27 al 32. Espero tenerlo. Lucas 5, del 27 al 32. Si alguien lo tiene. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Nuevamente, nos llama al arrepentimiento. Y le dijo, si usted es justo y usted está sano, usted no es por ti que vengo, ¿verdad? Porque ya tú estás dentro del redil, ya tú has entendido, ¿verdad?, lo que es seguirme, ya tú has entendido lo que es tener comunión con el Señor, ya tú has entendido lo que es el arrepentimiento. Yo voy detrás de aquellos que todavía no me conocen y no lo han entendido. Esta afirmación pública era una forma de descalificar públicamente al Señor como un buen rabino, los que murmuraban contra él. Con esas afirmaciones declaraba a Jesús fuera del círculo de la ortodoxia judía de la época. Jesús era totalmente, como dice, fuera, ¿verdad? No, él estaba fuera de todo lo que eran los requisitos judíos, ¿verdad? De todo lo que era el mandato judío. Él no conformaba a esa ley. ¿Por qué? Porque él hacía cosas que para los judíos era como eso de sanar a alguien un sábado. Y le dijeron, ¿por qué tú sanas a alguien un sábado? ¿Verdad? Ellos cumplían con la ley. Los sábados no puedo hacer X o Y cosas, pero Jesús lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque se sabía que había una necesidad, ¿verdad? Y él no encajaba dentro de esa ley judía, lo que llaman el círculo oficial de la ortodoxia judía. De acuerdo con Lucas, los líderes de la comunidad política y religiosa de los judíos no reaccionaban positivamente a los gestos de Jesús, que se fundamentaban en el amor, el respeto y la misericordia. Los judíos no veían eso. Ellos solamente veían de que Jesús no está cumpliendo la ley, ¿verdad? Pero él sabía
que él estaba cumpliendo la voluntad del Padre, que es más importante que cumplir una ley, ¿verdad? Es más importante nosotros ir a buscar esa oveja perdida en amor, respeto y misericordia, que decir, no le hablo, no le toco, no le menciono nada, porque es pecadora, porque debe, porque anda, fuma, porque... Al contrario, tenemos que acercarnos a esas personas, ¿verdad? Para llevarles el evangelio y, ¿verdad?, sembrar esa semillita de la palabra y que el Señor obre. En efecto, el Señor deseaba llegar a todos los sectores del pueblo, especialmente a la gente más herida y marginada, pues constituían el sector más necesitado de su palabra orientadora, sanadora y consoladora. Y ese estilo profético del Señor era un agente de ansiedad en las estructuras del poder político y religioso, tanto en Galilea como en Jerusalén. Los judíos se volvían locos con Jesús, ¿verdad? No les gustaba como él hacía las cosas, porque no encajaban nuevamente a las perspectivas que ellos tenían, ¿verdad? Por lo tanto lo crucificaron. Por eso lo crucificaron. Porque el Señor Jesús no encajaba dentro de esa estructura, ni política ni religiosa de los judíos. A las cúpulas de autoridad les preocupaba la actitud liberada de Jesús hacia todo el pueblo. Porque ellos tenían, ¿verdad?, ciertos estándares. Y tú cabías en un estándar, tú cabías en otro, yo cabía en otro, y ahí nos acomodaban. Y de ahí no podíamos salir, ¿verdad? Mientras que para el Señor no. El Señor veía era la necesidad. Y a través de amor, misericordia y respeto, Él cubría esa necesidad. En Mateo 18, 12, 14, la parábola se redacta en griego. Sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en arameo y el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿cierto? Y esta parábola contiene 75 palabras, mientras que Lucas utilizó 89 palabras para presentar su narración. Y cabe señalar, respecto a la narración, que los dos relatos solo tienen 14 palabras en común. Más utiliza 4 expresiones similares en diversas formas gramaticales. ¿Cuáles son esas expresiones similares? Número 1, 100 ovejas. Número 2, más una de ellas. Número 3, las 99. Y la número 4, la encuentra. Esas son 4 expresiones en común que tienen Mateo y tienen Lucas en cuanto a la parábola de la oveja perdida. Esas expresiones revelan la importancia que tiene solo una oveja en el mundo pastoril. Destacan lo fundamental y necesario del esfuerzo y la dedicación de los líderes que deben alcanzar a todos los sectores de la comunidad. Algunos, no, a todos los sectores de la comunidad. Y esto separa a Jesús y de los rabinos y los maestros de su época. A pesar de que él era judío, no encajaba dentro de esas estructuras, por lo tanto, a él lo separa. Hasta él mismo fue rechazado, él mismo fue despreciado, ¿verdad? Sencillamente porque no encajaban dentro de la estructura de los rabinos de los judíos de esa época. Para comprender un poquito el mensaje de esta parábola, debemos estudiar la posición social de los pastores. Vamos primero a estudiar el pastor y después estudiamos la posición de las ovejas. El oficio del pastor en la época de Jesús era subestimado y yo digo todavía lo es, ¿verdad? Porque uno escucha comentarios sobre, díganle a su pastor que vaya y trabaje, ¿verdad? Porque la gente no entiende lo que es pastorear. Jesús fue despreciado y hasta rechazado por las autoridades religiosas judías. Nosotros hemos experimentado, hemos visto rechazo de otras religiones cuando decimos somos pastores, ¿verdad? Entonces, no digo que esto fue solamente en la época de Jesús, todavía lo vemos.
Ese rechazo posiblemente está relacionado por la naturaleza misma del trabajo, que mantenía a los pastores con niveles pobres de higiene. Recuérdense, si recordamos a David, que fue pastor de ovejas, ¿verdad? Él se mantenía por allá con las ovejas en los montes, ¿verdad? Y él se mantenía allí. Es más, cuando Saúl, no, ¿quién fue el que vino? Samuel, vino a buscar, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, ve a la casa de Isaí a buscar que ahí está el rey. Le mostraron a los 7 corpulentos, altos, buen mozos, pero al pobre David no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba por allá por el monte con las ovejas y por su naturaleza de su trabajo, él de repente no mantenía un nivel de higiene. Él apestaba a monte, apestaba a ovejas, ¿verdad? Y por eso había cierto rechazo. En una comunidad religiosa donde la limpieza física está asociada a la pureza cúltica, ¿verdad? Muchos relacionan, si estás bien bañadito, bien, ahí sí eres un buen cristiano. Y hemos visto cómo en iglesia se ha despreciado a alguien que entra, ¿verdad? A un indigente que puede entrar a una iglesia y se le desprecia porque esta persona no muestra una limpieza física. La gente que no seguía regularmente las normas básicas de limpieza no eran bien vistas y todavía lo es. Todavía lo es. Los pastores eran asociados con ladrones y todavía lo es, ¿verdad? Pues llevaban a las ovejas a pastar en tierras de otros dueños. Y ya por allí les decían ladrones. Y todavía hay ciertas lugares dentro de la sociedad que asocian a los pastores con ladrones. Inclusive hay documentos antiguos que los relacionan con los cobradores de impuestos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, tú estás dando tus diezmos y tus ofrendas y tu pastor se los está robando? ¿Verdad? Quizás por este elemento de robo y la actitud que no respeta a la propiedad ajena. Era una manera hostil de rechazar a esos dos sectores de la sociedad, asociándolos a la falta de honestidad e integridad. Referente al tema de los pastores, no podemos ignorar que en la Biblia se alude a Dios como pastor en el Salmo 23. Si no han leído el Salmo 23, creo que sí lo han leído. Dice, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Un Dios pastor, según el Salmo, es capaz de entender los sufrimientos y las esperanzas de esos grupos sociales que son víctimas del prejuicio y el rechazo de la comunidad, especialmente cuando son rechazados por líderes religiosos. Con esa imagen se deberían haber superado de forma radical todos los prejuicios y rechazos que vivían los pastores. Sin embargo, ese prejuicio ha continuado. Tradicionalmente se pensaba que una oveja que salía del redil se perdía y se detenía en algún lugar desorientada. Esa desorientación la convertía en presa fácil de algún animal depredador. Además, se entendía que por carecer de sentido, orientación y dirección, no tenía la capacidad de encontrar el camino de regreso al redil. Esa fragilidad de la oveja era la dinámica y el contexto que requería que el pastor saliera a buscarla, pues las posibilidades de regreso eran ínfimas y las realidades de muerte máximas. Ahora vamos a ver déjenme ver aquí las características de la oveja. Ya vimos al pastor. Ahora vamos a ver las características de las ovejas. Las ovejas andan en rebaño. Las ovejas necesitan andar en grupo. No puede haber una oveja sola. Pues es una actitud instintiva de autoprotección. De esa manera se sienten más seguras frente a posibles ataques de animales feroces. La vida en comunidad en la iglesia, expresada en las reuniones semanales, los domingos, en las unidades de la escuela sabática, estudios bíblicos, grupos pequeños, es algo esencial para que los miembros se sientan bien y animados.
difícilmente podrán crecer espiritualmente si están aislados, sin la compañía de los hermanos de fe, que generalmente tienen los mismos desafíos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado personas que nos dicen, estoy pasando por esto, por aquello, por lo otro, y Alfonso le dice, yo pasé por lo mismo? Y mira cómo el Señor me restauró. Él tiene la autoridad de hablar sobre ciertos temas porque Él los ha vivido. Yo tengo la autoridad de hablar sobre ciertos temas porque yo los he vivido. Y ustedes, cada uno de ustedes han pasado por situaciones que entonces cuando alguien se les presenta con la misma situación, ustedes pueden hablar con autoridad de cómo el Señor les restauró, les ayudó, ¿verdad? Y transformó esa situación. Así que esa es una de las características de la oveja. No pueden andar solas y necesitan ayudarse en la compañía de los hermanos de la fe. Número 2, la oveja genera ovejas. El pastor no puede tener ovejas, ¿verdad? Pero la oveja puede reproducir ovejas. El pastor no puede generar ovejas porque eso no es natural. Su función está en elegir los buenos pastos. La función del pastor está en elegir los buenos pastos, los lugares en que los animales van a poder encontrar agua. Él debe cuidar de las heridas y proteger a las ovejas, alimentar el rebaño con buenos mensajes y ayudar a que el rebaño se mantenga protegido de epidemias de las falsas doctrinas, ¿verdad? Y evitar que animales feroces y ladrones entren en el redil. Pero la oveja está llamada a generar ovejas. ¿Y cómo es eso? Nosotros, aparte de ser pastores, también somos ovejas, ¿verdad? Y nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor, ¿verdad? Y nosotros vamos y discipulamos, que dice la palabra, ir y hacer discípulos, ir y llevar la palabra, evangelizar, ¿verdad? Así es como una oveja genera ovejas. Y número 3 de las características de la oveja es, las ovejas escuchan la voz de su pastor. Las ovejas son incapaces de escuchar una voz que no sea la voz de su pastor. En Juan 10:3 dice, oyen su voz y a sus ovejas las llama por nombre. En el mismo capítulo de Juan 10 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Estaba hablando de los falsos profetas que habían venido antes de él y aún los hay. Pero nosotros tenemos como ovejas, tenemos que reconocer la voz de nuestro pastor. La voz de extraños suena como una amenaza para el rebaño. Las ovejas que están bien de salud son indiferentes a la voz de los desconocidos. Se cree que solamente los animales enfermos y débiles atienden a extraños. Cuando no se tiene una comunión con el Señor, cuando no se cree que el rebaño donde el Señor nos ha puesto es donde necesitamos estar para poder alimentarnos de las otras ovejas que están allí, ayudarnos los unos a los otros, orar los unos a los otros. Cuando no tenemos sentido de pertenencia, el Señor me plantó aquí, yo pertenezco aquí. Empezamos a escuchar a extraños y empezamos a escuchar cosas que no aplican a lo que el Señor quiere para este rebaño, ¿verdad? Sí, hay muchísimas casas de oración, pero hay casa de oración local. Lo que habla el pastor en casa de oración Palm Beach, sí, yo lo puedo escuchar porque me edifica, pero no aplica a casa de oración Armenia. Porque el Señor le da al pastor de casa de oración Armenia lo que casa de oración Armenia necesita. Por eso, cuando empezamos a buscar y pensar que, bueno, si yo oigo al pastor fulanito, está bien. ¿Y qué pasa con tu rebaño?
¿Qué pasa con la palabra que tiene tu pastor? ¿La ignoras? Entonces te estás exponiendo a caer en enseñanzas que no son para ti. Los pastores no pueden descuidar la salud espiritual de su rebaño. Hay planificación de actividades anuales. Nosotros acabamos de pasar, ¿verdad?, por una planificación, una reunión extensa de una planificación anual, ¿verdad? Tenemos que saber en qué momento, cómo, cuándo, pero eso lo inventamos nosotros, no. Eso es con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de este libro, con mucha oración, ¿verdad? Y dejándonos guiar por nuestro pastor. Recuerda que Jesús es el buen pastor, y eso lo leemos en Juan 10:11. Y leímos también en Ezequiel 34, que dice: ¿cómo reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Cristo fue capaz de dar su vida por sus ovejas. Él espera que seamos pastores capaces de amar a nuestras ovejas y, si fuera necesario, dar la vida por ellas. ¿Qué hacer cuando una oveja es rebelde? Se sale del redil y no quiere regresar. ¿Está el pastor llamado a perseguirla? Pobrecito del que haga eso. No. ¿Qué debemos hacer? Estamos llamados a orar y perseverar. Debemos continuar orando por esa persona, interceder por su restauración. Tenemos que mostrar un amor constante, mantener las puertas abiertas y seguir mostrando amor sin juzgar, reflejando la gracia de Dios. Tenemos que analizar los motivos, entender, si es posible, por qué se apartó, ¿verdad? Y conocer los motivos. Y muchas veces estos motivos nos va a llevar, ¿verdad?, a hacer una llamada, a hacer una visita. Pero puede ser que también esos motivos nos digan: calma, quédate tranquilo, no digas nada, ¿verdad? Y dejar que sea Dios quien obre. Por eso es muy necesario tener discernimiento cuando analizamos estos motivos. Recordemos que hay personas, ovejas dentro del redil, que están pero no son, ¿verdad? Y pueden haber escuchado la Biblia de atrás para adelante, de atrás para atrás, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Y vienen delante de uno y dicen: no, porque tengo este problema y no está casada, publica pornografía por todas las redes sociales, conociendo de Dios, ¿verdad? Y te dicen: ¿qué hago? Bueno, si no estás casada, no tienes ningún compromiso, ni moral, ni de ningún tipo con esa persona. Y si te está dando mala vida, pues apártese. ¿Es eso malo? No, eso es amor. Estás mostrando amor por esa persona y le estás dando un consejo, ¿verdad? Si no es tu marido, tú conoces del Señor, pero todavía andas publicando pornografía en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué le queda a uno decir? Pues arregle su vida y apártese. Busque lo que la edifica. Pero también tenemos que decir: hasta aquí llego yo. No puedo salir a buscar a esa persona, porque ya esa persona conoce del Señor. Esa persona se salió del redil por rebeldía y porque no quiere seguir los consejos de un pastor. Y también necesitamos confiar en Dios, entender que el pastor es un instrumento, pero el poder de restauración es ¿de quién? De Dios. Ese no es de uno. Él es el que trabaja en el corazón de la persona. Y nos fuimos un poquito lejos, así que vamos a aterrizar todo esto. Y en resumen, Lucas 15:1-7, que es la parábola de la oveja perdida,
significa que Dios valora inmensamente a cada persona, especialmente a los pecadores que se pierden, y se goza enormemente cuando uno se arrepiente. Nuevamente, hermanos, enfatizamos la palabra arrepentimiento. Hay muchas personas sentadas en una iglesia donde no ha habido ni una onza de arrepentimiento. Y eso se nota, eso se ve y eso se muestra. Y regresar a Él. A pesar de las críticas de los religiosos que no entienden el amor de Dios por los marginados, mostrando que cada alma es única e irreemplazable. Recuérdense de esto. Ustedes somos únicos e irreemplazables y delante de los ojos de Dios somos perfectos. Delante de los ojos de Dios sí podemos ser discípulos. Delante de Dios, los ojos de Dios sí podemos ser maestros, podemos ser profetas, podemos ser apóstoles, podemos ser pastores. Porque a eso nos llama Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, ha venido justo a tiempo, Padre amado. Ha venido, Señor, a redarguirnos, a transformarnos, Padre Santo, a enseñarnos que eres tú el buen pastor, Señor. Que eres tú la única puerta al redil, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú dejaste a las 99, Padre, y saliste en busca de nosotros, Señor. Pero ahora, Padre Santo, que tú nos has mostrado esto, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener el discernimiento, Señor, la sabiduría, de reconocer cuando hay una oveja perdida, cuando hay una oveja que ha sido rechazada, menospreciada por la sociedad, por sus padres y aún por la iglesia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a reflejar en nosotros, Señor, el buen pastor que tú eres, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a buscar, Padre Santo, de esas ovejas perdidas, mi Dios. Y ayúdanos, Señor, a orar, Padre Santo, y a esperar en ti por aquellas ovejas rebeldes, Señor. Te las ponemos en tus manos, Señor. Y a tu tiempo, según tu voluntad, Señor, tú las traerás de nuevo, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a tener una palabra, Padre amado, para aquellos que no te conocen, Señor, para aquellos que se han alejado, Señor, y para aquellos que quieren y no pueden, Padre Santo, que tengamos una palabra, Señor, de consuelo y esperanza. Y esa palabra es que tú eres el buen pastor, que tú los amas, Señor, y que tú anhelas, Padre amado, que regresen al redil, que tengan una comunión contigo, Señor, que reciban vida eterna. Gracias te damos, Señor. Ponemos todas las peticiones en nuestro corazón, en tus manos, Señor. Oramos, Padre Santo, por aquellos que están sufriendo bajo las manos, Señor, de inmigración, mi Dios, allá en Estados Unidos, Padre. Te pedimos que, Señor, tú muestres que tú estás con ellos, Padre Santo, protegiéndolos y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Oramos por Casa de Oración Armenia, Señor. Que tú, Padre Santo, nos guíes, Padre amado, y que en unidad como ovejas, Señor, en el mismo redil, mi Dios, y escuchando tu voz, Padre Santo, podamos continuar creciendo, Señor, en amor, en unidad, en comunión contigo, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por este día. Lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.